Un inmenso arsenal de mercancías. María Larralde. Una novela dedicada a mi hermana Noé. León, 16 de septiembre del 2018. Diario de León. Crónica de sucesos. Inexplicables sucesos asolan nuestra apacible y tranquila ciudad. Muertes violentas de origen desconocido mantienen en jaque a la policía. Hasta el día de hoy son 10 casos de muertes repentinas en menos de una semana relacionadas con mercancías recién adquiridas. La oleada de muertes, aparentemente accidentales, se producen por el primer uso de algún bien de consumo recientemente adquirido por desafortunadas personas. Todas ellas son muertes violentas, por lo que no se descarta un ataque terrorista que sea capaz de haber incorporado las últimas tecnologías como forma de causar el mayor daño posible. Inicialmente se pensó en accidentes casuales que coincidían en el tiempo, pero una investigación más exhaustiva de los casos ha revelado indicios de que podrían existir conexiones entre las muertes. De momento, el inspector de la policía de la Comisaría Central de León, el señor Sánchez Quijada, responsable del caso, no ha querido revelar más datos, ya que ello podría entorpecer las futuras investigaciones. Lorena G. M. 1. Esta fue la única reseña que pude hacer pública en el diario para el que trabajaba por aquel entonces. Releyéndola ahora, todo tiene otra textura. Nadie daba un duro por aquella investigación de una joven periodista que tiene un pálpito al conversar durante 5 escasos minutos con el policía encargado de las investigaciones. Aquella voz telefónica era un verdadero poema. Lo decía todo sin querer decir nada por su boca. La boca de Alfonso Sánchez Quijada. La casualidad quiso que me enterara por Jorge González de que algo gordo se traía entre manos el inspector. Te digo, Lorena, que mi primo, que trabaja en la comisaría, dice que algo extraño está sucediendo. Hay muchas muertes aparentemente accidentales y desconectadas entre sí, que no son accidentales y que sí tienen alguna conexión entre ellas. Aquí hay tomate. Simplemente ese comentario de Jorge me puso en modo alerta sabueso y me dediqué a husmear en aquel asunto del que solamente había podido publicar una brevísima noticia en la sección de sucesos del diario de mi ciudad, León. Jorge González, siempre detrás y delante mía, hijo de periodistas, nieto de periodistas, sin talento ni creatividad, enamorado locamente de mí hasta el punto de que, en más de una ocasión, mantuve mi puesto de trabajo en el diario de León por sus constantes intervenciones en mi favor ante su padre, Gonzalo González Camprubí. Todos consideraban al señor Camprubí como un magnate del negocio periodístico por aquellas tierras. Sin embargo, ¿qué tenía de extraordinario? Un hombre que había heredado su profesión y su empresa de sus propios padres. Su orgullo era desmedido en relación a sus méritos reales y objetivos. Era un tipo más bien mediocre, aunque siempre nos decía: el hombre es trabajo, trabajo, trabajo. Todo lo demás es fracaso, fracaso y fracaso. El diario de León es éxito, éxito y éxito. A trabajar por el éxito del diario. Y con estas palabras nos arengaba todos los lunes por la mañana, después de habernos pasado, muchos de nosotros, todo el domingo por la noche en la redacción. El señor Camprubí pasaba el día del señor como Dios manda. Los demás todavía creíamos que podíamos llegar a ser tan importantes como él si aplicábamos durante los mejores años de nuestra juventud la política de nuestro superjefe, el tirano Camprubí.
Su mujer, es decir, la señora de nuestro Führer, era si cabe de peor calaña que el mismísimo señor Gonzalo. Mujer de familia acomodada, cuyas propiedades y extensiones de tierras eran de las más importantes de toda la provincia, y, sin embargo, estaba claro que Amalia no tenía suficiente. Era una mujer cuya necesidad de reafirmarse mediante el consumismo desbocado no tenía límites. Su posición social en la esfera de la gente bien era con mucho su máxima preocupación. Iba perfectamente maquillada a toda hora, perfectamente vestida a toda hora, perfectamente perfecta siempre. Y claro, eso es algo muy caro. De esta forma, a Jorge, mi leal compañero y triste hijo del señor Campruby, y la señora Amalia, estos dos seres egoístas, lo habían olvidado como ser querido. Eso sí, siempre había gozado de tener todo aquello que deseaba, pero sin saber muy bien cómo. Jorge creció triste y con babysitters tetonas que más bien agradaban a su padre y le sacaban los cuartos cuando furtivamente iba en horario laboral a visitar al pequeño Jorgito y a su nani cachonda. El buen señor necesitaba descargarse con mujeres jóvenes y capaces de dar placer a un hombre como Dios manda, mientras su atareada señora se pasaba las mañanas de compras en la peluquería con su abogado, solucionando temas de herencias que por aquel entonces eran su máxima preocupación, ya que su terrateniente padre murió cuando Jorge tenía apenas 8 meses. Padre y madre estaban completamente de acuerdo en su matrimonio de conveniencia y a su modo se querían. Cualquiera se metía con la señora. Todas estas intimidades me eran reveladas en los tentempiés de las maratonianas horas de trabajo conjunto. Jorge poseía una personalidad plácida, tranquila y poco competitiva que contrastaba frontalmente con los deseos de sus superficiales padres. De esta manera, Jorge estudió periodismo, pero jamás sobresalió por altas calificaciones. Tendría trabajo, heredaría la empresa como antes lo hizo su padre y, claro, sin aliciente en la vida, la tendencia natural de todo ser viviente es la de no malgastar energías. Después vino lo de su enamoramiento hacia mí. Era buen tipo, pero lacónico, pusilánime y conformista. Si yo hubiera querido heredar una empresa, él hubiera sido mi hombre. Pero, desgraciadamente para él, yo no tenía la ambición de su madre. Tampoco es que yo fuera una inconformista radical, ni siquiera era muy crítica con el sistema. Simplemente pensaba en una vida con un hombre así y languidecía en mi imaginación hasta verme convertida en una vieja amargada. Yo por aquel entonces necesitaba en mi vida alguien capaz de estimularme intelectualmente, además de ponerme a 100 físicamente. Vamos, lo que toda mujer desea, aunque no lo diga, y por pura monotonía se conformen con ese tipo de hombres que acaban por aburrir hasta a los muertos de tan modernos. La primera vez que hablé con Alfonso fue por teléfono. Su voz sonó en mi oído profunda, masculina y fría. Mostraba desagrado obvio ante mi interés por su investigación y no quiso darme ningún detalle, a pesar de lo cual yo publiqué esa noticia de sucesos en el periódico impreso y en la versión digital. Se produjo una reacción sorprendentemente importante de la opinión pública. La reseña acabó en los telediarios y fue con mucho una de las noticias más tuiteadas de la semana por los internautas. ¿Y por qué fue así? Pues porque los casos de muertes extrañas se multiplicaban por el país entero. Muertes aparentemente fortuitas y accidentales se apretaban unas detrás de otras y yo había sido la periodista pionera en creer que la cosa tenía más importancia de la que en un principio podría parecer. Después tuve la grandísima suerte de que el señor Campruby me pidiera que, junto con su desganado hijo, investigara a fondo el tema y que cada semana, si no cada día, quería novedades.
Me daba permiso para tener a mi disposición un equipo de ayudantes, informáticos, redactores y hasta alguna becaria que se dedicaba principalmente a tuitear en la cuenta del Diario de León y mantener viva la llama de la noticia. Me daba permiso para tener informantes fieles dentro de la comisaría. El primer candidato era el sobrino del señor Camprubí y primo de Jorge. Él trabajaba en la comisaría central de León y aunque era administrativo, tenía acceso a casi todo. Carlo, así se llamaba el primo de Jorge, no sé si por Carlo Magno o si es que no sabía pronunciar la S del final del habitual nombre Carlos. Nunca lo quise saber. Husmeaba en las reuniones del inspector Quijano y leía algunos de los informes en los ordenadores de una compañera que estaba destinada en homicidios y que babeaba con el susodicho Carlo, hasta el punto de dejarle inmiscuirse en muchos de los casos de homicidios. Carlo era confidente de varios periodistas, de varios medios de comunicación, pero este caso me lo reservó para mí. Lo hizo por su primo Jorge. Quería que me liara con él y pensaba que esta era una aportación desinteresada por su primo. Era como darme un gran empujón hacia los brazos de Jorge. Sabía que la cosa era muy importante y no podía arriesgarse con periodistas de otros medios. Aquí estaba la familia de por medio y la discreción sería mucho mayor. Carlo conseguía que Mónica le desvelara algunos informes a cambio de que él, un verdadero playboy, le desvelara a ella los secretos que guardaba bajo sus levis. Yo, por mi parte, hubiera querido remunerarle en metálico, pero en este caso no cogía mi dinero, pues me repetía: «No, mujer, pero si tú eres de la familia. De todas formas, si algún día terminas con mi primo, aquí me tienes para alegrarte las penas». «Bien», le contestaba yo, muy dispuesta a ofrecerme a aquel seductor con tal de que me siguiera alargando información. «Lo tendré en cuenta, cariño. La verdad es que estás como un queso». Era un verdadero hombre de hoy en día, o sea, un imbécil, un verdadero cretino, pero en realidad era un joven con un cuerpo esculturalmente trabajado en el gimnasio. También era avispado, alegre y muy sexual. Un chaval que solo estaría bien para un revolcón, en un momento dado, si no se hubiera cepillado a medio león. Y toda mujer que se acercaba a satisfacer su deseo era mujer que salía en portada del diario de cotilleo y visilleo de la ciudad. León es un pueblo grande. Necesitaba meterme de lleno en la investigación. Tenía que saber quién era ese inspector de voz duramente sensual que me había cortado en seco toda posibilidad informativa, y me puse a investigar su vida. Alfonso Sánchez Quijada, 44 años, natural de Río Castrillo de Ordaz, un pequeñísimo pueblecito situado al norte de la capital. Su abuelo había sido agricultor, su padre fue simplemente el hijo de su padre. Trabajó de manera discontinua en la construcción como peón de albañil. Se transformó en un borrachín sin escrúpulos que le daba, además, al juego de las tragaperras y al bingo. Mauricio se llamaba y acabó con una cirrosis que terminó definitivamente con él en menos de 10 años. Su abuela y su madre sin información relevante, simples amas de casa. Quería saber si era un hombre que se lo había currado mucho para llegar a donde estaba. Era nada más y nada menos que inspector de policía y llevaba mi caso de homicidios o asesinatos. El caso de homicidios más importante de nuestro tiempo. Había estudiado a pesar de sus circunstancias familiares, obteniendo siempre muy buenas calificaciones. En la Academia de Policía había tenido un rendimiento académico excepcional. Aprobó la oposición como funcionario al cuerpo de policía a los 2 años de haber terminado sus estudios. Ascendió a inspector en menos de 4 años. Había resuelto importantes crímenes de la provincia. Las desapariciones de personas eran su fuerte. No había casi ningún caso sin resolver.
Así es que me enfrentaba a un verdadero policía de película. Iba a ser difícil sacarle información, por lo que me decidí, sin decírselo a nadie, a investigar por mi cuenta aquel caso tan extraño. Las fotografías que había conseguido a través de internet mostraban un hombre joven, de mirada aguileña, con unos ojos negros que se te clavaban desde la fotografía hasta el alma. Iba perfectamente afeitado, rapado casi al cero, daba todo el aspecto de un militar. El hombre era imponente, era un joven en la fotografía, por lo que deduje que esta no era muy actual. Me impresionó de tal manera que dudé en seguir con mi plan. Algo pareció que se quemaba en mis entrañas, pero como mi prioridad en la vida era en aquel momento mi carrera profesional, no hice caso a estos signos inequívocos que toda mujer siente cuando se topa con un hombre que le atrae de verdad. Mi plan de infiltrarme en la comisaría y obtener información de primera mano seguía en pie, pero Alfonso me dio miedo. Parecía un serbio de esos que asesinan a sangre fría. La fotografía que encontré en la red era la de su acceso a las pruebas de funcionario al Cuerpo Nacional de Policía. Era, por tanto, una fotografía de hacía más de 15 años. Yo no sabía qué aspecto tenía él ahora. De lo que sí estaba segura era de que, si se percataba de mi presencia en la comisaría, podía comenzar a considerarme periodista en el paro. La mañana del lunes 24 de septiembre aparecí en la comisaría y Carlo me esperaba con un café en la mano. La entrada estaba muy concurrida y aunque era un edificio no muy antiguo, se notaba el desgaste por el uso continuado de las paredes y el suelo. Había un cierto olor ajado, agrio, ocre, algo parecido a cuando han orinado en plena calle. Las paredes no tenían un color definido, podría ser beige, blanco roto o blanco sucísimo. Carlo me llevó primero hasta su lugar de trabajo. Tenía un buen ordenador a su servicio, la verdad, mejor que el mío. Mi traidor de la policía me explicó que podía conseguir que me colara cerca de la sala donde hacían las reuniones del equipo de investigación del caso. Eso sí, tendría que estar allí como si fuera una ciudadana que requería ayuda de la policía y, por supuesto, no podría llevar ningún material de audio o vídeo para grabar. En mi memoria acústica se agolpaban las palabras, el tono de la voz y la actitud hostil que el inspector Quijano me había regalado en la única llamada que había conseguido hacerle. Volví a estremecerme de miedo. Mi jefe no sabía en la que me había metido y por supuesto jamás hubiera aprobado aquella acción. Ya teníamos suficiente, un confidente. Él tenía que ofrecernos información. Lo que yo me proponía hacer era escuchar, ver y reflexionar, pero quería tener la oportunidad de hacerlo de primera mano. Me senté afuera de la sala. Había unas 9 personas dentro. Alfonso estaba de pie, al frente de todos esos hombres. Todos eran miembros del equipo de Caso Forum. Así lo habían bautizado.